Soy Kejan Dema, el director de la Universidad de Arquitectura Social. En este programa queremos dedicar tiempo a cultivar una vida de agradecimiento, de gratitud. Estamos celebrando aquí en los Estados Unidos y algunos otros países también el Día de Acción de Gracias. Aquí es Thanksgiving Day. Hay dos días nacionales aquí muy importantes en los Estados Unidos. Uno es el 4 de julio, donde se celebra la independencia y también la libertad, sobre todo, ¿sabes? De los Estados Unidos, de sus opresores, ¿verdad? Y para empezar, una historia absolutamente increíble. Entonces, el otro día es el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. También es un national holiday, ¿sabes? Un día festivo para todos los Estados Unidos. Pero es interesante la parte del Día de Acción de Gracias. ¿De dónde nació esto? En realidad, nació a base de lo que, ¿sabes? Un grupo, es interesante este grupo, porque este grupo era un grupo de creyentes que Dios tocó. ¿Sabes? En Inglaterra, alrededor de 1600, el año 1600, y ellos fueron perseguidos por la iglesia existente. Claro, la iglesia en aquel tiempo estaba casado con el gobierno, entonces con el rey. Entonces, si el rey era de cierta religión, todo el pueblo también se esperaba que iba a ser la misma religión. Por eso aquí, en los Estados Unidos, en muchos países, no existe justo esta cláusula donde el gobierno no puede determinar lo que alguien puede creer. Cada uno es libre de creer lo que quiere creer. Pero ellos en aquel tiempo no podían. Entonces se escaparon hacia Holanda. Holanda, yo soy holandés, donde había libertad de expresión de religión. Mira, ya fuimos afectados por la reforma, donde en realidad la reforma trajo esta idea de que si Dios hace la mente libre, cada persona puede expresar también su fe. Entonces, este grupo que se llama el grupo de Plymouth, ¿sabes? Y le voy a leer aquí para ustedes, para que escuchen esta historia. La celebración de Acción de Gracias comenzó en América del Norte en el 1541, fíjate, hace muchos años. Actualmente la celebramos como el modelo de la ciudad de Plymouth, Massachusetts, de 1621. Los peregrinos, que eran aquellos que se tuvieran que, ¿sabes?, que huir a Holanda, ¿sabes?, después de haber sobrevivido su primer invierno, que llegaron en un barco aquí a los Estados Unidos, y ellos ya en el barco hicieron un convenio de cómo iba a ser, ¿sabes?, el gobierno, cómo iba a ser la forma que se iban a vivir como grupo, diferente a lo que habían visto en muchos ejemplos en Europa. Y ahí este grupo de peregrinos, entonces, llegó allí, empezó un invierno terrible, la mitad de las personas murieron, pero se unieron a los nativos. Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, es una imagen de lo que pasó en realidad, porque ellos eran todos creyentes que se habían huido de la persecución religiosa en Europa, y ellos querían dar gracias a Dios. Y lo querían hacer en conjunto con lo que eran también los nativos, que habían hablado también a ellos de Dios, pero los nativos les ayudaban, porque eran tierras donde se necesitaba fertilizar en cierta forma, y ellos les ayudaban para que también, ¿sabes?, vivir. Y así, esto no fue que los que vinieron de Europa estaban expulsando a los nativos, no, de hecho es un testimonio de cómo ellos también estaban conviviendo y bendiciendo uno a los otros, aprendiendo de uno a los otros. Pero en ese tiempo, ¿sabes?, la mitad de todos ellos murieron y querían tener un día aún así de dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios había dado. Y esto fue algo que se repetía en la historia, pero no era un día todavía festivo nacional en los Estados Unidos. Entonces, años más tarde, con el primer presidente de los Estados Unidos, que era George Washington, que él decía que vamos a hacer esto, algo que como pueblo vamos a celebrar. Y mira, escucha estas palabras, porque dice la proclamación de Acción de Gracias de George Washington. Y cuando yo estaba leyendo todo esto, es tan increíble, qué bonito es, porque aquellos que la llamamos los fundadores, varios de los fundadores eran pastores o tenían educación religiosa, ¿de verdad? Y ellos entendieron que existía un ser, ¿sabes?, un Dios por encima de todo,
un creador que nos dio la libertad, que nos dio las victorias contra el mal, que nos ha dado a nosotros principios de cómo podemos vivir y tener una sociedad que prospera. Pero es una sociedad donde existe la libertad de expresión de lo que tú crees. No cada uno puede hacer lo que le dé la gana porque existían leyes encima, basados en los principios también de las leyes de Dios. Y por eso fue tan próspero, ¿verdad? En realidad, los Estados Unidos, creo yo, fue muy próspero por este invento, este experimento que se llama el experimento americano. Yo sé que hoy día muchos quieren hablar mal de los inicios, pero en realidad cuando tú estudias la historia de los Estados Unidos y la conexión con Europa, es un proyecto absolutamente increíble. Encima, si ustedes me están escuchando, en los países Latinoamérica, todo esto en realidad fue como modelo para muchos de los países y de sus independencias y también de sus ¿cómo se llama? La forma en que se tiene que gobernar sus constituciones. Eso es lo que quería decir. Pero fíjate lo que dice George Washington. Por cuanto es deber de todas las naciones, reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, agradecerle por sus beneficios y humildemente implorar su protección y favor, y por cuanto ambas cámaras de Congreso, por voto unánime, me han solicitado que recomiende al pueblo de los Estados Unidos que observe un día de agradecimiento y oración públicos, que se haga reconociendo con corazón agradecido los muchos favores concedidos por Dios Todopoderoso, especialmente la oportunidad de establecer pacíficamente una forma de gobierno para su seguridad y felicidad. Y esto, mira, hay mucho más en esta declaración, pero esto se hizo en Nueva York el 3 de octubre en el año 1789. Más tarde, bajo otro presidente de los Estados Unidos, se hizo oficial que ya todos los estados celebraron este Día de Acción de Gracias como un día festivo con el propósito, y no tenemos que olvidar eso, con el propósito de entender qué es gratitud, de qué es a quién tenemos que dar gracias por la libertad que tenemos, por las oportunidades que tenemos, por la vida que tenemos, por las bendiciones que tenemos. Todo esto fue la razón por crear ese Día de Acción de Gracias. Ahora, hoy quiero entrar un poco en un poquito más acerca de lo que es, en realidad, el cultivar el agradecimiento en tu vida. Mira cómo aquí lo ves en este slide. Cuando estamos hablando de cultivar, yo tengo que pensar en un jardín, yo tengo que pensar en un granjero. Yo crecí en Holanda y mis padres compraron una casa en medio de los árboles frutales y yo aprendí mucho allí acerca de lo que es el cultivar. El cultivar es en realidad algo que Dios mandó a hacer a Adán y Eva cuando lo pusieron en el jardín. No todo iba a estar creciendo, floreciendo solo. Dios había puesto todo en marcha, pero se tenía que cuidar. Y con el cuidado se iba a mejorar. Con el cuidado se iba a producir más cosecha. Entonces, cuando hablamos de esto en nuestra vida también, tenemos que cultivar. Cuando estamos hablando de cultivar, una cultura o una actitud de agradecimiento en nuestras vidas es algo que cuesta trabajo. Es algo que tenemos que añadir cosas, tenemos que podar, ¿verdad? Yo creo que en realidad cuando Jesús dice que yo soy la vid, vosotros sois las pámpanos y llevaréis mucho fruto, es porque en realidad lo que viene de Jesús, que es la mente de Cristo, es la forma que empezamos nosotros a cambiar nuestra mente, que produce el fruto que Dios desea ver en nuestras vidas. Pero lo mismo es con agradecimiento. Esto no es algo con quien alguien nace, es algo que tú tienes que cultivar para tener una conciencia y entonces vivir según ella. Porque yo sé que hay gente que no viven una vida agradecida. Hoy día hay muchos mensajes contrarios a lo que es tener una vida de agradecimiento. Y la vida de agradecimiento es directamente relacionada a una vida mucho más feliz. Porque entiende que lo que yo tengo no solamente es por mí. Pero hay mucha gente hoy día que creen que mi felicidad depende de lo que otros hacen por mí. O los derechos que yo puedo demandar de otros. O quizás uno tiene 2 casas, me tiene que dar uno. En inglés se llama entitlement. Es como un derecho que siente que tienes porque otros tienen quizás lo que tú no tienes. Pues la Biblia, por supuesto, es ajena de esto, ¿no?
La Biblia dice que no robarás. ¿Cómo que no robarás? Robar es tomar algo que no es tuyo y tú lo posees con fuerza como sea. Quizás tú sientes que tienes un derecho y por eso lo haces. El otro día Candy estaba comentando de algo tan triste que a veces cuando alguien muere, la familia de repente convierte en personas muy diferentes por una herencia, por ejemplo, por cosas que en realidad, por dinero, por cosas, y es terrible lo que pasa. ¿Sabes? Esto no es lo que voy a estar hablando hoy, porque esto no es estar agradecido, esto es justo lo contrario. Y lo único que trae es tristeza, separación, y en realidad no lleva nuestra vida hacia adelante. Lo que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad personal. Tú y yo somos responsables de las decisiones que tomamos nosotros, y por eso también podemos disfrutar el fruto de estas decisiones. No puedo yo esperar que otros lo hagan por mí. Yo tengo la responsabilidad delante de Dios de vivir mi vida según Él quiere que lo viva. Y si no lo hago, también voy a cosechar las consecuencias de estas decisiones. Y hoy quiero hablar de esto porque la gratitud, desarrollar una cultura, cultivar, esta vida de agradecimiento, esta vida de saber dónde estoy en todo este universo tan grande, donde hay un Dios que creó todo esto, donde hay un Dios que la Biblia dice que me formó en el vientre de mi madre con un plan, con un destino, con un propósito, con algo que tiene para mí, que me va a bendecir, pero también para que yo sea la bendición. Esto es lo que tenemos que entender. Como seres humanos es saber cómo relacionarnos con este Dios y cómo relacionarnos con el resto de la gente, con todo su cosmos en realidad. Y esto por eso me gusta tanto, por eso quiero celebrar hoy este tiempo de acción de gracias, porque en realidad es como George Washington y todos aquellos en todo el gobierno en realidad votaron a favor de esto. Entendieron de que la bendición para el país, la bendición en mi vida personal, mi familia, mis negocios del país, viene de lo alto, viene de Dios. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Mira, la palabra gratitud se deriva de la palabra latina gracia. Wow. O gracia viene de la palabra ¿qué? Gracia y gentileza o agradecimiento. Gracia es algo que en realidad no merecemos, ¿verdad? La gracia de Dios es algo que Dios nos da porque Él es bueno, porque nos ama. Y no podemos ganarlo. Es un regalo de Dios. Es algo que en realidad es dado a Dios para nosotros para vivir. Entonces nosotros también, ¿sabes qué es? Nosotros reconocemos esta gracia. Por eso nosotros estamos agradecidos. Nosotros estamos dando gracias a Dios. ¿Qué define la gratitud? Con gratitud las personas reconocen la bondad en sus vidas. En realidad, cuando nosotros pensamos, y lo voy a leer aquí porque lo estaba escribiendo, con gratitud la persona reconoce la bondad en sus vidas. En el proceso la gente suele reconocer que la fuente de esa bondad se encuentra, al menos parcialmente, fuera de sí mismo. Hay cosas que sí, lo haces tú, aunque yo entiendo en mi vida que todo lo que yo hago, hasta respirar, hasta el poder comer o pensar, todas esas cosas, por la gracia de Dios. Yo entiendo esto, pero también soy consciente de que somos como seres humanos capaces de hacer cosas y por eso también estoy agradecido porque tienen resultados de bendición en mi vida. O sea, pero sobre todo reconocemos, porque esto es, que la bondad en nuestras vidas no solo viene de las acciones nuestras, vienen de fuera de nosotros mismos. Como resultado, estar agradecido también ayuda a las personas a conectarse con algo más grande que ellos mismos como individuos, ya sea con otras personas o un poder superior. Fíjate. Entonces, yo creo que desarrollar una vida de agradecimiento, ¿sabes? No solo un día al año, la acción de gracias, pero cada día, una actitud de vida donde nosotros somos conscientes que por otros en nuestras vidas, primeramente Dios, pero otras personas que dieron a nosotros, que contribuyeron a nuestras vidas, por eso somos quienes somos. Aparte de la parte tuya, tu propia responsabilidad. Pero estamos hablando ahora a quién damos gracias. Tú puedes ponerte ahora en el espejo y decir, ¡ay, qué bueno soy! Y que todo lo que soy es por gracias a mí. Pues tú sabes que no es cierto. Tú sabes que hay otras personas y sobre todo Dios en tu vida que te ha bendecido. ¿Sabes? Y muchas veces no lo decimos o no lo expresamos.
Entonces, la otra cosa, déjame poner este slide aquí. ¿Por qué la gratitud es tan poderosa? ¿Sabes por qué? Porque la gratitud se asocia fuerte y consistentemente con una mayor felicidad. ¡Wow! Entonces, gente, estas son pruebas. Yo estaba leyendo un artículo de Harvard University, ¿verdad? Y de Harvard. Y ¿sabes qué? Dicen que las personas que desarrollan una vida de gratitud, ¿sabes? De estar agradecidos, no solamente a Dios, pero también dando gracias a otros, que reconocen de la bondad que reciben también de otros y lo expresan, ¿verdad? El amor, todo esto, son gente que en realidad viven una vida más feliz. Yo creo absolutamente en esto. Yo estoy convencido que es así. Entonces aquí también, ¿por qué la gratitud es tan poderosa? ¿Por qué? Porque la gratitud se asocia fuertemente, ¿sabes? Fuerte y consistentemente con mayor felicidad. En la investigación de la psicología positiva, de hecho, en nuestra universidad tratamos un tema de esto, ¿no? De happy, ¿no? ¿Qué quiere decir feliz? Es basado en la misma psicología positiva. Pero la gratitud se asocia fuerte y consistentemente con una mayor felicidad. La gratitud ayuda a las personas a sentir emociones más positivas, disfrutar de las buenas experiencias, mejorar su salud, lidiar con la adversidad y construir relaciones sólidas. Afecta cada área de nuestra vida. El desarrollar o cultivar una vida de gratitud. ¡Wow! Vamos al siguiente. Reconocer a Dios en nuestras vidas. Esto creo yo es lo más importante. Yo creo que, yo lo veo sobre todo en este tiempo. Yo llevo años en este planeta y quizás no era tan consciente en los años cuando yo era más joven de lo que ciertos pensamientos pueden hacer. Yo nací en el 63, pero yo cada vez cuando veo lo que está pasando hoy día, yo veo que la gente ya no cree en Dios. Entonces, si no creen en Dios, lo tienen que reemplazar con algo. Y muchas veces, claro, cuando Dios ya no existe, ¿quién se convierte en Dios? Ya sería otra ideología. Muchas veces las políticas de hoy son ideologías, son igual de fuerte como lo que es creer en un Dios, porque para ellos ese es Dios. Y si tú pecas contra sus ideas, te castigan. ¿Sabes? Te vas a recibir el castigo por no seguir las reglas que ellos quieren imponer. Entonces, pero si no es una idea política, si no son otras cosas, son ellos mismos. Entonces, cuando el ser humano se convierte en Dios, ahí todo se empieza a desviar de los reles de la bendición de Dios. Y yo creo que cuando volvemos a entender de quién soy y de todo lo que tengo es por la gracia de Dios, yo creo que ahí empieza la primera relación y la correcta alineamiento con Dios que de verdad nos da la bendición que Dios nos quiere dar. Entonces, tengo que reconocer a Dios en nuestras vidas. Todo lo que soy y todo lo que tengo es gracias a Dios. Porque Dios es bueno y solo da buenas dádivas. Yo sé, porque yo crecí, y ustedes que me conocen por las charlas, yo crecí en un ambiente en Holanda, teológicamente, cuando hablamos de cuál es la idea que tenemos de Dios, que era muy diferente a lo que yo creo hoy día. Porque era un Dios bueno y era un Dios malo, aunque nunca dijimos que era malo, pero hacía cosas o permitía cosas que no eran buenas. Por eso en nuestra cultura existe la idea, bueno, si Dios quiere o que Dios se llevó o damos crédito a Dios por cosas que jamás Jesús muestra que Dios hace. Si miramos a Jesús, Jesús dice, si has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos cómo es el carácter de Dios. Vemos cómo es Dios. Y muchas veces, por no entender quién es Dios, porque damos, ¿sabes?, la culpa a Dios por cosas que Dios Padre en el cielo dice, pero yo nunca hice esto. Ustedes piensen que yo lo hice porque alguien ha dicho que yo soy así, pero yo no soy así. Fíjate, la primera tentación que el enemigo hizo a Adán y Eva, ¿cuál era? Era de que no podían confiar en Dios. ¿Sabes? Dios no quiere que tú seas como Él. Dios no quiere esto y lo vamos a ver. Era mentira. Y por creer la mentira y dudar a Dios y su bondad, ¿sabes? Se hicieron esclavos
de Satanás, de pecado, dice la Biblia. Entonces, es importante porque fíjate lo que dice la Biblia aquí, de parte de Santiago 1:16. Dice Santiago, en el capítulo 1, amados hermanos míos, no eréis. Está hablando en el contexto de cuando somos tentados. No digas que somos tentados por Dios, ¿verdad? Él explica el proceso de pecado, que dice que no es Dios, que Dios no tiene nada que ver ahí, eres tú respondiendo a una tentación, sí o no, y si lo haces, estas son las consecuencias, ¿verdad? Pero dice, en el versículo 16, dice, amados hermanos, no eréis. En otras palabras, no creen estas cosas que te han dicho. Porque Dios, ¿sabes? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de parte de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nunca ha sido otro Dios que es, ¿verdad? Cuando vemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Dios nunca ha cambiado. Dios es siempre lo mismo, ha sido siempre lo mismo. Entonces, ¿cómo ha sido Dios? Muchas veces la gente en el Antiguo Testamento pensaba que Dios era así, pensaba que lo bueno y lo malo venía de Dios. No, cuando Jesús viene, muestra que no es así, ¿verdad? Y Santiago aquí, que describe claramente cómo es Dios, dice, no todo lo que viene a tu vida, sobre todo que si no es bueno, eso no viene de Dios, dice. Solo las cosas buenas vienen de Dios. Por eso podemos dar gracias a Dios. Porque ninguna cosa que pasa en nuestra vida que tiene que ver con lo contrario a la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Es lógico, ¿verdad? Como Jesús murió por nuestros pecados. ¿Sabes? Jesús murió por nuestras enfermedades. Jesús murió para poder volver a traernos a la presencia de Dios y traer la bendición de Dios en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. En el espíritu, alma y cuerpo, en todo. ¿Sabes? La redención de Dios toca a toda nuestra vida. Y lo que nosotros tocamos también va a ser afectado por esta bendición. Entonces, eso es importante entender. Que ¿por qué podemos dar gracias a Dios? Porque Dios nunca hace nada malo. Ni permite, ni el diablo trabaja para Él. ¿Sabes? Para que Él haga lo malo que Dios no quiere hacer. No. Dios es bueno y solo puede hacer cosas buenas. Y Santiago lo confirma aquí, ¿verdad? Él es también el dueño de todo. Él es la fuente de nuestras vidas. Él nos da todo lo bueno. Empezó en Génesis. ¿Sabes? Dios creó en 6 días toda la tierra, Adán y Eva. ¿Y sabes cuál es el primer día del ser humano? Es el día de reposo. Nosotros, todo lo que, y Dios repite esto más tarde en Hebreos 4, donde habla del día de reposo, que es en realidad el día que encontramos cuando nosotros nos convertimos, cuando nos entramos en la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando, no en el futuro, no estoy hablando de morir. El autor está hablando de que cuando nosotros aceptamos a Jesús, entramos en este reposo. Y se refiere también al reposo que hubo en el séptimo día, que es el primer día de Adán y Eva, la vida de Adán y Eva, que era, disfruta todo lo que yo he hecho por ustedes. Yo soy el Dios que trae toda la bendición. Yo he creado todo esto para que ustedes lo cultivan, que lo disfruten. El primer día no es para trabajar. El primer día es disfrutar de mí y disfrutar de todo lo que yo he creado. Y lo mismo con la obra de Jesús. Tú no puedes ganar la salvación. Tú no puedes hacer nada suficiente para que te lo mereces. Es por la gracia de Dios. Y esto es lo mismo. Hay un reposo, porque el reposo que Dios promete es ese reposo que encontramos en Cristo Jesús. ¿Quién hizo la obra? Otra vez, como en Génesis, Dios, y con Jesús también Dios, ¿verdad? Jesús hizo todo para nosotros, murió en la cruz, resucitó, para que tú y yo pudimos entrar en la eternidad ya ahora, porque somos parte del cuerpo de Cristo, estamos sentados con Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia. Esto es una parte tan importante. Yo creo que, ¿sabes? La gratitud está casado con la fe. Yo estaba pensando esto en estos días y mira, de verdad, la persona que conoce a Dios por la fe, por la revelación de Dios, como en mi vida empezó a cambiar completamente, yo empecé a conocer a Jesús personalmente como un Dios bueno, que solo quería lo bueno para mí. Esto cambió mi forma de orar, mi forma de actuar, mi forma de ser. ¿Sabes? Y esto es la fe que tenemos en Dios, porque por la fe entendemos quién es Dios. Por la fe y por la revelación de Dios podemos entender quién es, ¿verdad? Número 6, no olvidemos a Dios en nuestras vidas. Todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a Dios. Y déjeme cambiar así la slide. Mira, hay un versículo en la Biblia. Es justo cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida. Ustedes recuerdan
que Dios sacó al pueblo de Israel milagrosamente de Egipto, debajo del poder de Faraón. Todo es una imagen también de nuestra redención en Jesús, donde el diablo nos estaba oprimiendo como esclavos de pecado. Luego está la sangre en la puerta y Dios nos saca de Egipto, por decir, de esclavitud de Satanás y nos lleva a su reino de su Hijo amado, dice la Biblia. Entonces, justo antes de este momento de entrar a la tierra prometida, ¿sabes? Esto lo puedes leer tú en la Biblia en Éxodo, donde Dios dice, mira, les quiero decir algo. Y lo dice aquí. Dice, cuando Jehová, en Deuteronomio 6:10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Wow. Otra vez, esta bendición que el pueblo de Israel recibió, ¿de dónde venía? Venía de Dios, ¿verdad? Y luego dice Dios, no se olviden, porque eso a veces pasa en nuestras vidas. Y tenemos que tener tanto cuidado. Por eso el Día de Acción de Gracias es poner las cosas en la perspectiva que Dios quiere. Es que todo lo que tengo es de Dios. Todo lo que soy es porque Dios está en mi vida. Y Dios da a otra gente en mi vida, por supuesto. Todas las demás cosas que forman al final quién soy yo, ¿verdad? Pero esta parte donde no podemos olvidar que todo esto, lo que soy, lo que tengo, es dado a Dios. Aquí dice la Biblia claramente, no te olvides cuando entras en tierra de bendición. Ya no es como Egipto cuando estás de esclavo y tienes que hacer las cosas que no quieres hacer. Aquí tienes la libertad. ¿Qué haces con la libertad? ¿Qué haces con toda esta prosperidad? ¿Qué haces cuando Dios empieza a prosperarte? Esa es la pregunta hoy que tengo también a ti, a mí mismo. ¿Qué hago yo cada día cuando veo las bendiciones de Dios en mi vida? De mi esposa, mis hijos. ¿Cuánta casa más grande quiere uno? Dios siempre nos ha cuidado en toda nuestra vida, ¿verdad? Hemos tenido tiempos, como Pablo dice, tiempos no tan fáciles, pero también hemos tenido tiempos donde sí, quiero hablar más bien económicamente también, estamos mejor, porque sí las promesas de Dios son verdaderas. Bueno, número 7, vamos a esto. Gratitud por las bendiciones pasadas, pero también por las bendiciones futuras. Entonces, hay algo que es uno de mis versículos favoritos, porque habla acerca de Abraham. No, en Romanos 4, cuando el apóstol Pablo se refiere a la fe de Abraham, que Abraham en realidad es el padre de la fe, fue justificado por la fe, y su argumento en general es, solo nosotros podemos entrar en el reino de Dios y ser bendecidos por Dios por la fe, no por lo que yo pueda aportar. Y Abraham es un ejemplo. Dice él, ahí en este capítulo, dice, tampoco dudó, porque Abraham tenía una promesa que iba a ser padre de naciones, pero esta promesa lo dio Dios a él cuando tenía 75 años y 25 años más tarde todavía, o 24 años más tarde todavía no hay niño. Sí, él estaba con la esclava y ya había Ismael nacido, pero no era el hijo de la promesa. Entonces, cuando Abraham tiene 99 años, ¿sabes? Y no sé exactamente cuando Pablo se está refiriendo a esto, pero Abraham dijo esto, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Lo voy a repetir, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¡Wow! Entonces, Abraham, y eso es lo que quiero decir aquí con gratitud, porque yo creo que damos gloria a Dios. Y yo dije antes, la fe en Dios está casado con la gratitud. Porque miramos atrás, donde cada cosa que Candy y yo, mi familia, hemos pasado, Dios nos ha sacado. Nada de esto nos ha destruido o poder destruido. El enemigo ha querido hacerlo, pero no ha podido. ¿Sabes? Y esto es lo que nosotros sabemos. Yo sé por el pasado que Dios lo va a hacer también en el futuro. Y fíjate, Abraham
Abraham ahí en su vida todavía no tiene su hijo, pero él mira a sí mismo diciendo, wow, Dios, yo necesito un milagro. Y Sara también. La Biblia dice literalmente que Sara ya no podía dar a hijos, ¿sabes? No podía concebir. Entonces se necesitaba un milagro de Dios. Pero Abraham no dudó porque sabía que las promesas de Dios, cara hacia el futuro para él, era de bendición, ¿verdad? Entonces yo quiero que celebramos el Día de Acción de Gracias, todos nosotros en este tiempo, donde vamos juntos, donde vamos a tomar tiempo para estar con nuestras familias y tomando tiempo de dando gracias a Dios por quien es Él, ¿verdad? Y todas las cosas, pero también a cada uno en tu vida que ha significado algo para ti. A veces aún enemigos, pero gracias a esta situación tú pudiste mejorar tu vida. Así te quiero bendecir. Y quiero también escuchar testimonios de ustedes. Las escriben por favor aquí. Y les quiero bendecir en el nombre de Jesús para que tengan un tremendo día de acción de gracias. Que Dios les bendiga.